Buenas noches, con ustedes su profesora Leira Aldana. Vamos a comenzar nuestra asignatura de economía básica, hablando en términos generales de algunos fundamentos que es importante que tengamos claro para poder ir profundizando a medida que la asignatura vaya avanzando. Esta clase va a ser de manera muy sencilla, de palabras muy sencillas, de acentavo, como le digo yo. Y bueno, vamos a ir desarrollándolo y complejizándolo a medida que vayamos avanzando. Entonces, para comenzar, podemos decir que en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es la economía y el objeto de estudio y de qué problemática se ocupa, qué es lo que estudia, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la economía eh, es un término que tiene distintos enfoques para poder definirla. Pero todos tienen una misma base en común, que es el término de escasez. La mayoría de las personas asocian el término de economía solo con números, cifras, tablas, gráficas complejas y términos técnicos que generalmente no comprendemos, nos parecen complejos. Pero la economía, aunque todo eso forma parte de ello, es una ciencia que se presenta en la vida cotidiana de las personas, en sus trabajos, que nos mueve. La economía es algo que nos mueve. Entonces vamos a comprenderla. La economía permite estudiar las elecciones que tomamos cuando existe escasez en nuestro entorno. Escasez de algo que necesitamos satisfacer. Eso que necesitamos, esa necesidad que tenemos como ser humano, como empresa. ¿Mm? Asimismo, cada autor le va dando su matiz, su enfoque, pero la base de cada una de ellas o la base que lo sustenta tiene que ver con el término de escasez y de dos elementos que vamos a decirlo, podemos definirlos aquí, englobarlos, que tienen en común todos esos autores. Se puede decir que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano, que estudia las conductas que lleva a las personas a elegir una cosa u otra. ¿Sí? Podemos también decir que la economía estudia cómo los individuos usan, manejan y administran recursos cuando estos son escasos y cómo esto le permite satisfacer sus necesidades limitadas. Estos dos elementos que le acabo de decir tienen algo en común, que es la escasez. En las láminas le voy a presentar tres definiciones de economía dependiendo de unos autores específicos, pero les estoy señalando los elementos. ¿Ve? Según cada uno de los autores, el denominador común sería la escasez. Entonces aquí le estoy presentando dos y tres ejemplos de definiciones que tenemos. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir? Vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, una niña de bajos recursos, vamos a decir, antes del ejemplo, vamos a decir que es el término de escasez. Según este autor, la escasez significa que la sociedad puede ofrecer menos de lo que los individuos desean tener. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo mejor como un ejemplo, que es más fácil de entender. Una niña de bajos recursos quiere comprarse unas golosinas, pero no tiene suficiente dinero para comprar todos los dulces que ella quiere. Va a tener una limitación. Un niño siempre quiere todos los dulces de la bodega o del supermercado, pero no hay todo el dinero para comprar todos los dulces. Entonces, esa niña experimenta en ese momento escasez, porque no puede satisfacer con el dinero que tiene todos los deseos que ella quiere, que son todos los dulces de la tienda. Siente y vive la escasez de esa manera,
Pero vamos a poner otro ejemplo. Si alguien que nosotros consideramos rico y que tiene suficiente dinero, según el sector popular, se debate en si voy este fin de semana a una fiesta o si voy al examen, entonces, que tengo en la universidad, pero tengo que elegir. En este momento, tiene que elegir entre esas dos posibilidades. O me voy para la fiesta o me voy al examen de la universidad. Porque las dos son al mismo día, a la misma hora. Esa persona tiene que elegir, por tanto, porque el tiempo no le es suficiente. Por tanto, entonces experimenta la escasez de tiempo. Puedo experimentar la escasez de dinero, como el caso de la niña, que es la mayoría. También puedo manifestar o experimentar la escasez de tiempo. ¿Sí? Eso es como para que veamos de que no podemos tener todo lo que queremos o deseamos al mismo momento porque hay distintos tipos de escasez. Y esa experiencia es lo que llamamos escasez. Las personas normalmente tienen la característica de querer siempre más o de desear siempre más y más y más. Por ejemplo, si yo no tengo casa, yo quiero y deseo y voy por una casa. Si ya compro la casa, quiero las cosas para todos los objetos para amoblar la casa. Una vez que ya tienes los muebles y tienes toda la casa amoblada, pasa el tiempo y te sientes insatisfecho y entonces ahora no quiero los muebles, los quiero cambiar porque ya no están de moda. Entonces, ahora quieres comprar unos nuevos muebles que estén más de moda. Entonces, una característica humana es que siempre van a querer más. El humano siempre va a querer más y va a terminar encontrándose con necesidades y deseos que están insatisfechos y que desea satisfacer de una u otra manera. Entonces, la economía lo que me va a permitir es estudiar los medios que van a usar esas personas para y qué comportamiento va a tener para poder satisfacer eso. Bajo qué entorno satisfacen esas necesidades que ya, como dijimos, son siempre ilimitadas. Esa es una característica fundamental de lo que es la economía. Entonces, si lo vemos en una persona, lo podemos ver en una familia. Esas necesidades las podemos ver en un municipio, un estado, un país, en una sociedad, en un grupo de personas con unos gustos diferentes. Entonces, podemos ver esas necesidades o esas necesidades insatisfechas las podemos ver en micro, desde una persona, un individuo, una familia, a macro, que lo podemos ver como un país. Y entonces esos desequilibrios que se van creando es objeto de estudio de la economía. Y ahí es donde entran todas esas gráficas, tablas y términos de lo que es la ciencia como tal, que nos ayuda a entender eso que sucede, ese fenómeno que sucede en la sociedad. ¿Sí? Entonces, la escasez significa que se ofrece menos también de lo que los individuos pueden tener. Porque puede ser que yo tengo la escasez porque no tengo el dinero para acceder a los productos que están en la calle, como puede ser en el caso de Venezuela, que la escasez es tengo el dinero, pero no hay productos. Y ahí también existe una escasez, que es la que hemos vivido. Escasez de gasolina, escasez de alimentos. ¿Sí? Viéndolo de un lado o del otro, es un desequilibrio, objeto de estudio de la economía. Entonces, como no se puede siempre tener todo lo que se quiere, porque va en función de los ingresos y de la oferta, de los ingresos que tiene la persona, es decir, el individuo, el hogar o la comunidad o el país, y de lo que se está ofertando, de los productos que también existan. Entonces, en ese desequilibrio es que se abre el paso para poder hacer sus análisis y poder comprender esos comportamientos, esas priorizaciones y esas elecciones que esos individuos toman. Así es
Como llegamos entonces a las grandes preguntas económicas, que son, ¿qué servicios se producen? ¿Para qué nos sirve esta pregunta? Para saber eh, qué decisiones toma, en el caso de las empresas, de qué producir, qué hace falta para satisfacer necesidades, el poder analizar qué bienes y servicios se producen y en qué cantidades me permite, como economista, eh, detectar mercados donde están insatisfechas los grupos de personas y es una oportunidad para entrar a cubrir esas necesidades. Cómo se producen esos bienes y servicios me permite estudiar el mercado laboral, me permite ver qué maquinarias se utilizan, qué tecnología, cuántas personas se necesitan para un determinado trabajo, la mano de obra, eh, y eso me va permitiendo analizar el mercado, el movimiento de las elecciones, de las empresas, de la oferta, la demanda. Otra de las preguntas cruciales en la economía sería cuándo se producen los bienes y servicios. De hecho, en una sociedad donde exista una actividad productiva y esta se para por determinados problemas, como en el caso de Venezuela, podemos decir que existe una recesión. Ya vamos incluyendo términos, ¿verdad? Existe una recesión, pero cuando arranca la producción, en un periodo determinado hay un crecimiento. A todo esto le llamamos el ciclo productivo. Y entonces esta pregunta nos permite ver cuándo se producen los bienes y los servicios que necesitamos para satisfacer lo que ya habíamos hablado. Y ahora, otra de las preguntas económicas importantes es dónde se producen estos productos que necesitamos o estos servicios. Ahí pudiéramos hablar de que en el mundo hay países que son casi que la fábrica del mundo, por los precios que utilizan por la mano de obra. Un ejemplo de eso es que hay ciudades donde la ingeniería es el fuerte y la ingeniería del software. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un lugar que son ingeniería del software. En China es la mano de obra. En China, Vietnam, la mano de obra para todo lo que es la confección de ropa, calzados, electrónicos, ¿no? Entonces, a esa pregunta, contestar a esa pregunta me permite analizar distintos aspectos del tema. ¿Dónde se produce? Ya lo vimos. ¿Quién consume esos productos? Eso me permite saber que lo que yo estoy generando como producto de mi empresa no se va a quedar ahí frío y los voy a poder colocar. Analizar esa pregunta me permite ver si hay de verdad una demanda para lo que yo estoy o pensando fabricar o el servicio que yo estoy generando. Esto me permite, al responder todas estas preguntas, me permiten a mí poder tomar decisiones como empresa, como gobierno y hasta como consumidor. Y lo importante es que esto me ayuda a permitir una sensación de bienestar en la sociedad o del país, del mundo. Responder a estas preguntas económicas me da una idea de los aspectos de los que trata la economía. Se dice que es el campo de acción de la economía, es por donde el camino por donde la economía va a irse para poder realizar sus análisis y poder lograr entender esas elecciones que se hacen. No dice, estas preguntas no dicen específicamente qué es la economía, pero me hablan de su campo de acción y esto nos interesa a todos para poder entender por dónde es que se enfocan los economistas, poder comprender su pensamiento. Son las preguntas que un economista se hace. Son las ideas iniciales de las que parten para estudiar y realizar esos grandes análisis amplios que nos permitan entender el contexto en el que nos encontramos en una determinada materia, ¿verdad?
Ahora, vamos a profundizar un poco más en el objeto de estudio de la economía. Y esto lo veremos desde el punto de vista de varios autores y estudiosos. ¿Sí? Uno de los autores dice que el problema fundamental de la ciencia económica es resolver la mejor asignación de los recursos para lograr la mayor satisfacción de las necesidades individuales y sociales. Pero hay que destacar qué es lo que significa el resolver la mejor asignación de los recursos. Esto es el elemento fundamental de este autor, llamado Daniel Pérez. Daniel dice que el objeto de estudio lo podemos clasificar desde el punto de vista fáctico. Veremos. Es decir, de hechos, de precios, mercado, estado, renta y vamos a continuar con ese punto de vista fáctico. Entonces, el objeto de estudio para él, desde el punto de vista fáctico, tiene que ver en cómo se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos. Habla de precios. También dice que en la economía estudia el comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se maneja el capital de la sociedad. Asimismo dice que también estudia las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la economía del mercado. Para este mismo autor, dice que entonces la economía también estudia la distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. Asimismo dice que estudia la influencia del gasto público, los impuestos, el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. La economía, según este autor, también dice que estudia los ciclos económicos, causas, por qué oscilan, el desempleo, por qué aumenta y disminuye, por qué la producción aumenta y disminuye. Estudia el funcionamiento del comercio internacional, las consecuencias del establecimiento de las barreras de libre comercio. Habla también sobre el crecimiento de los países en vía de desarrollo. La economía también estudia esto. Este sería como el enfoque o lo que plantea el autor con respecto a las vías que toma la economía de estudiar. Así que, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿A qué se dedica la economía en su estudio? Por acá les voy a presentar este otro punto de vista de Batiste, que habla de que el objeto de estudio de la economía lo ve desde el punto de vista relacional y habla polinomial. Habla, bueno, que la economía se encarga de estudiar la producción, la distribución, el gasto y la acumulación de riqueza, de productos. Tiene que ver con el anterior, pero le da unos nombres, unas definiciones distintas. ¿Sí? Entonces estamos viendo estos elementos. Según el próximo autor, Marshall, desde el punto de vista relacional, habla sobre el trinomio. Dice, la economía, el objeto de estudio está en estudiar el bienestar, la pobreza y la riqueza. Términos bastante globales. Y según este autor Simon, habla sobre el binomio. Entonces, según él, el objeto de estudio de la economía va en estudiar los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, en cómo se expande el sector servicios, el sector importador, cómo se expande la base de la agricultura, la industrialización. Básicamente, entonces, el crecimiento económico y la desigualdad ambiental vista desde estos factores que les acabo de nombrar. Y según Robbins, también tenemos desde el punto de vista relacional, es decir, qué relación hay, él le llama trinomio, qué relación hay entre los recursos, las necesidades y las prioridades que las personas o las ciudades tienen, o el grupo de personas, de individuos tienen, para cumplir sus necesidades, para suplir sus necesidades. Entonces, esa relación de las
¿Qué prioridades tengo? ¿Qué recursos cuento? ¿O cómo los consigo? Y para satisfacer las necesidades serían los elementos que este autor nombra. En términos generales, ¿qué otros temas de estudio tiene la economía? Bueno, ya habíamos hablado, la escasez, los cambios y las variaciones en los distintos elementos que ya nombramos, los mercados, el empleo, el valor, las competencias, la producción, la moneda, las remuneraciones, los agentes, los precios, el crecimiento. Eso básicamente. Entonces, el campo de estudio de la economía, según Samuel Paul y William Nordhaus, no sé hablar mucho en inglés, me corrigen los que sí hablan inglés. Podemos decir que no se analiza las relaciones de fines a medios de la satisfacción de cuando son escasos, asignándole varios usos entre los que se puede elegir entre las crecientes necesidades y los medios para satisfacerlas. Vamos a hablarlo mejor en la próxima lámina. Según estos autores, ellos destacan que la economía abarca 4 tipos de análisis global. Que todo eso que vimos, todos esos elementos que vimos anteriormente, ellos los agrupan en 4 globales. En algunos otros libros que no son de estos autores van a conseguir que la economía o sus tipos de economía son macroeconómico y microeconómico. Pero vamos a guiarnos por estos autores. Entonces hablan que los análisis en global de la economía está en el macroeconómico y en el microeconómico. Cuando hablamos de microeconómico, hablamos de las decisiones individuales de familias y de empresas. Es el factor pequeño, el factor más mínimo de la sociedad. Y cuando hablamos de macroeconómico, estamos hablando del estudio del comportamiento de la economía global como un todo, como un conjunto de un país, generalmente, de un sector, pero en grande, un análisis macro. También, bueno, pero antes de pasar eso, vamos a decirle algo adicional al macroeconómico y microeconómico, que lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría ya ir dejando un poquito más claro el término, porque si hablamos de la microeconomía, ¿qué busca aparte de las decisiones de los individuos? ¿Qué serían los objetos de estudio allí en los individuos o en la familia? Estaríamos hablando de cómo explico los precios, las cantidades de los bienes y de los servicios de manera individual, cómo las regulaciones del gobierno y del Estado y su carga impositiva me afectan en la producción de mis productos, en el caso de que yo sea empresa, cómo afecta a mi fuerza de trabajo, a mis ingresos. Y la macroeconomía buscaría como estudiar algo así como que, ¿qué efectos tienen los impuestos? ¿Cómo está afectando esos impuestos a la contabilidad del Estado? Si el país va creciendo, va en un constante crecimiento económico, si hay una recesión, cuál es el efecto que tiene el dinero que está circulando, las tasas de interés cuando suben, cuando bajan, qué impacto tienen, qué impacto tienen en general. Buscaría analizar también algo así como que las políticas económicas en un área de turismo o un área de agricultura, qué efecto, qué impacto tiene en ese sector. Sí, lo vemos. Ajá, bueno, eso es a nivel global que quería afianzarlo, pero lo vamos a ver un poco más adelante en mayor profundidad. Independientemente del enfoque que vayan a tomar o del área que vayan a tomar para hacer sus análisis, es importante destacar que una vez que determinen el área de estudio, ellos, los economistas, se basarán entonces en métodos científicos que permitan comprender la complejidad de los temas que están estudiando, porque esos temas son multifactoriales. Y entonces ellos se sirven de estadísticas, de modelados económicos, para poder comprender estos fenómenos, que son, como ya les dije, bastante complejos. Entonces,
bueno, ellos eso lo toman y cuando hablan de manera técnica es que entonces no empezamos a entender. Pero eh, aquí vamos a ir desmenuzando poco a poco esa información. Otros dos enfoques para poder hacer sus análisis económicos se da en el análisis positivista y en el análisis normativista. Cuando hablamos del análisis positivista, se habla de que se indaga sin hacer juicios, se analiza, se investiga el fenómeno sin hacer juicios, subjetividad y la parte de la moralidad. Este me permite entender, describir primero el fenómeno y cómo funciona el mundo o el fenómeno que estoy estudiando. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para que les sea más fácil esta explicación. Por ejemplo, una afirmación positiva sería, eh, el comercio aumenta los salarios de la mayoría de los venezolanos. Eso puede ser cierto, puede ser falso. Ahí es donde entra entonces ese enfoque positivista que me va a permitir comprobar ese hecho. ¿Y cómo? Haciéndose los análisis estadísticos correspondientes para ver si es verdad o es mentira esa afirmación positiva que hice o esa afirmación. Otro ejemplo, los médicos ganan más que los conserjes. ¿Es eso cierto? Puede ser que sea falso. Lo que eso me permite entonces es, a partir de una afirmación, estudiar, analizar profundamente, crear base estadística. Y así yo compruebo si eso es cierto o si eso es falso. Yo no me hago un juicio antes, yo voy, investigo el fenómeno. Cuando yo tengo el enfoque positivista, yo voy y compruebo, sencillo como eso, sin hacer un juicio y sin entrar la parte subjetiva porque yo creo, no, yo voy y lo compruebo. Y listo, eso es lo que me permite ese enfoque positivista, el buscar comprobar científicamente eso, sin juicios y sin que entre la subjetividad, ¿verdad? Cuando hablamos del enfoque normativista, generalmente este enfoque se eh, basa en lo que debe ser, en las normas y los preceptos que están estipulados para eso. Estamos hablando de normas, de exigencias. En el área normativista tiene que ver mucho con las decisiones políticas y solo se deben resolver mediante debate y decisiones políticas, porque la economía y la política están muy, muy, muy ligadas. Yo creo que no se pueden separar su estudio. De hecho, hay una corriente que es la economía política, porque la intervención del Estado inevitablemente en cualquier área impacta. Y es del Estado el área legislativa, entonces por donde quieran entrar al estudio, entra el factor Estado, ¿sí? Entonces el Estado interviene en la parte de legislación, en la parte económica y en distintos aspectos, lo que afecta a las relaciones de producción y de consumo. Sí, el Estado, su intervención en cualquiera de esas áreas que le son por su naturaleza de su competencia, afecta. Entonces, bueno, estudiar la norma, estudiar cómo eso afecta también es un enfoque de análisis. Eso me recuerda a un poema, porque hay gente que dice que no me gusta la política. Bueno, practicar, todos somos sujetos políticos. De una manera u otra participamos en el mundo político, porque la política está muy ligada a la economía. Entonces, me recuerda a un poema que es El analfabeta político. Y les pido que lo busquen. El analfabeto político de Bertolt Brecht, creo que es el autor. Y con ese poema se van a dar cuenta que hasta los precios de la harina con que se hace la arepa, de la harina de maíz, depende de decisiones políticas.
Entonces, bueno, hay que por lo menos comprender el contexto político para poder comprender también el contexto económico. Entonces, para ir cerrando la idea de estos 4 tipos de análisis económico, entonces tenemos que desde el punto de vista positivista, lo que queremos o lo que pretende la economía es describir el fenómeno económico, estudiar qué es lo que ha ocurrido y cómo se relacionan las variables que intervienen y esas afirmaciones positivas que se realizan se buscan es demostrar con, con modelos matemáticos, con estadística, con el uso de los métodos científicos. A las afirmaciones que allí generalmente se pueden generar o que son los que presentan esas inquietudes para objetos de estudio. Pudiéramos decir otros ejemplos. ¿Los agricultores ganan más que los médicos o es al revés? ¿Cómo sería el impacto si se suben los salarios? ¿Aumenta o disminuye el desempleo? No, eso hay que demostrarlo. Eso no es algo subjetivo que digo, a mí me parece. No, hay que comprobarlo. A través de modelos matemáticos lo compruebo. Se busca allí definir los criterios y las relaciones y los impactos que uno tiene sobre el otro. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ok. Y cuando hablamos del normativista, estamos hablando de, entonces, de juicios de valor, lo que debe ocurrir. Esa es la respuesta que se busca. Definir los criterios, las relaciones y qué es lo que debe ocurrir haciendo ese juicio. Entonces, ¿cuáles serán las respuestas? En este hablaríamos es de qué es lo que debe ser. Es algo impositivo. ¿Qué es lo que se considera que debe ser? ¿Sí? Entonces allí, mientras en el otro quiero comprobar si los agricultores ganan más o ganan menos, cómo impacta tal cosa. No, aquí es los doctores deben ganar más que los agricultores. Entonces entra también el Estado y entran normas para ese análisis. ¿Sí? Es algo impositivo que previamente se existe y se determina con anterioridad. Entonces estamos hablando de normas, leyes, patrones ya que se tienen para eso, que permiten comparar con algo que ya con anterioridad se ha determinado, ¿sí? Bueno, hasta aquí la primera parte de el acercamiento que hemos tenido con la economía. Vimos de manera general, con bastantes ejemplos, el campo de estudio, a qué se dedica, qué análisis utiliza, qué herramientas utiliza. Espero que haya sido de su agrado. La clase es un poco más larga, vamos a dejarla hasta aquí y luego continuamos con el análisis de la parte microeconómica y macroeconómica para el próximo video. Nos vemos en el video número 2, chicos. Bueno, un abrazo.